Bien, muy buenos días con todos los presentes. Inicio recalcando lo que ya dijo Juanito, decir que yo no soy funcionario de la fábrica. Tuve la oportunidad de escribir esa historia apasionante de la historia Fábrica Imbabura, que de paso me demoré alrededor de 4 años porque era una historia básicamente oral que estaba en los ex trabajadores. Luego tuve la oportunidad de plantear el modelo de gestión. También tuve el privilegio de gerenciar la empresa pública que fue creada. Finalmente construí, o estuve en todo el proceso de reconstrucción en la gerencia y finalmente la inauguré. Hasta ahí mi función en la Fábrica Imbabura, pero eso no obsta que yo, de alguna manera, soy el autor, llamémosle, de lo que a continuación voy a exponer. No quiero recalcar en aspectos de carácter teórico, porque quienes me antecedieron en la palabra y entiendo los días anteriores, son expertos en eso. Yo más bien quiero contarles una historia que es apasionante. Y vamos a ver cómo la vinculamos al famoso cambio de la matriz productiva. Gracias. Miren cómo era Tuntaqui en 1890. Es parte de mi recopilación investigativa. Esto es lo que ahora es el Parque Central de Atuntaqui, ¿no? Atuntaqui era un pueblo de arrieros. Era un pueblo de arrieros, o sea, era el transporte pesado del norte del Ecuador, ya que la gran mayoría de habitantes se dedicaba a esta actividad. Cursaron y fueron a todos los lugares, no solamente del país, sino fuera de él, transportando en épocas, transportando víveres, transportando vituallas, transportando inclusive armamento militar, en las épocas en que no había ni tren, no había transporte, ¿no? Y claro, yo de niño siempre escuchaba hablar de la fábrica. Todo el tema de conversación era de la fábrica en las familias anteñas. ¿Por qué? Porque Atuntaqui, cuando tenía 6.000 habitantes allá en la década o a finales de los años 20, de 6.000 habitantes ya 1.200 trabajaban en la fábrica. Es decir, más de 2 personas por familia eran obreros o empleados de la fábrica. Y resulta que en el año de 1924, 2 españoles de origen catalán, ¿sí? Deciden montar una industria en Atuntaqui, ¿sí? Esta es la fotografía de la colocación de la primera piedra. Y construyen la fábrica Imbabura, ¿sí? Fábrica textil Imbabura. Fábrica que, como les digo, daba cabida a más de 1.200 trabajadores en sus mejores años de apogeo. Pero lo más importante es de que sobre la base de la producción textil que tenía esta fábrica, se generó toda una industria, una dinámica social, económica, cultural. Se respiraba mucha cultura en esa época en Atuntaqui, aunque no lo crean. Porque la mayor parte de directivos de la fábrica que vinieron en ese entonces eran europeos. Eran básicamente ingleses, españoles, alemanes, holandeses, de tal forma que ellos vinieron con otra cultura, con otras costumbres que realmente cambiaron la dinámica de esta parroquia, porque Atuntaqui era parroquia rural de Ibar, ¿sí? Este es el sello de la famosa empresa La Industrial Algodonera, que era la que regentaba la fábrica Imbabura. Ustedes ven, tiene un símile con la Mitsubishi, ¿no? A lo mejor si hacemos una investigación podemos seguir un juicio a la Mitsubishi, los anteños, por habernos plagiado el sello. Pero resulta que para dar funcionamiento a esta gran industria textil que se implementó ahí en Atuntaqui, había que construir una planta hidroeléctrica, porque no había energía eléctrica en Atuntaqui ni en la provincia en esa época. Y claro, de la fábrica que está en Andrade Marín hacia el río Ambi, que son aproximadamente unos 3 kilómetros, donde se construye la fábrica, empieza la construcción de esta hidroeléctrica. Y hasta el momento funciona esta hidroeléctrica, hasta el momento. Y claro, esta hidroeléctrica daba energía tanto a la fábrica como al pueblo, y también a otros pueblos aledaños de Atuntaqui. O sea que ayudábamos los anteños en el quehacer productivo de los demás pueblos de acá de la provincia de Imbabura. Pero lo importante es de que la mayor parte o gran parte de la maquinaria en 1924, cuando se construye la fábrica, ¿saben cómo llega? Al lomo de mula, con los arrieros anteños.
Porque el tren llega recién en 1929 a Tuntaqui, que en esa época era, insisto, una parroquia. Y llega a las puertas de la fábrica. ¿Por qué? Porque era obvio que desde ahí y a través del tren tenía que sacarse toda la producción textil que tenía esta fábrica. La fábrica Tuntaqui o la fábrica Imbabura, como técnicamente se la denominaba, pues inclusive en la época de la Segunda Guerra Mundial hizo las mejores gabardinas para las fuerzas aliadas. O sea, se exportaba textiles desde esta fábrica. Claro, una cosa súper interesante es que en Atuntaqui se gesta un movimiento no solamente cultural, sino también un movimiento sindicalista, ¿sí? Y son 3 otavaleños los que de alguna manera inician no sé, se llama el adoctrinamiento desde la izquierda hacia los obreros de esta fábrica Imbabura, de tal forma que de aquí nacen una gran cantidad de sindicalistas que no solamente fueron de aquí de la provincia, luego trascendieron sus acciones en el Ecuador y también fuera de él. Pero bien, se forma el primer sindicato, miren, en 1935, ¿sí? Y el 2 de marzo, Atuntaqui de 1938 se transforma en cantón, ¿sí? En un acto de emancipación. No, ya no queríamos pertenecer al cantón Ibar, nos rebelamos los anteños, o se rebelaron mis antepasados, y dijeron no, basta, nosotros tenemos los suficientes elementos como para ser un cantón. Tenemos industria, tenemos productividad, ¿sí? Tenemos un elevado o alto espíritu de empoderamiento con nuestra tierra, y por último somos orgullosos y machotes, decían nuestros abuelos. Se forma el primer comité de empresa, ¿sí? Se empieza a construir sobre la base de la fábrica lo que es ahora la Escuela de los Hermanos Cristianos, porque obviamente los obreros ya ganaban bien. Para esa época tenían un sueldo fijo y tenían que diferenciarse de las escuelas públicas. Por lo tanto, es sobre la base del aporte de los obreros que se construye esta Escuela de los Hermanos Cristianos, donde mayoritariamente tenían a sus hijos los obreros y los empleados. Empiezan en 1948 ya una serie de dificultades, una serie de problemas de producción, ¿sí? Porque lamentablemente unos años atrás, de 1948, la empresa es vendida a Lorenzo Tous Ferres Cordero, ¿sí? De tal forma que viene una especie de persecución a los obreros, las condiciones de trabajo no mejoran y se gestan algunas huelgas. El hospital del IES estaba en Atuntaqui, obvio, porque los obreros de Atuntaqui eran los afiliados al seguro, y la mayor parte de afiliados al seguro de Imbabura estaban en Atuntaqui. Entonces se construyó la clínica del seguro en Atuntaqui, luego obviamente pasó a Caibarra. Había la radio La Voz del Obrero, miren lo impresionante de las salas de tejeduría, etcétera, los departamentos administrativos. Y como les decía, la actividad cultural y deportiva en torno a la fábrica era exquisita, ¿sí? Había bandas, había quintetos, había cuartetos, se tocaba música sacra, ¿sí? Había equipos de gimnasia. Miren cómo la cultura se transformaba en Atuntaqui. Y aunque no lo crean, en Atuntaqui, en la fábrica Imbabura, se juega el primer partido de tenis. O sea que no fue aquí en el Ibarra Tenis Club, sino en Atuntaqui el primer partido de tenis. ¿Sí? Claro, son famosísimos en Atuntaqui, no sé si han escuchado los que son fuera de la provincia, las comparsas de Atuntaqui del 31 de diciembre. Las comparsas nacen en la fábrica, con obreros de la fábrica, donde empiezan a inicios más o menos de la década de los 40 a hacer sátiras, a hacer burlas a sus jefes, a sus patrones, le visten a los animales, a los burros que tenían por ahí, y bajaban al parque en diciembre haciendo mucha bulla, y es ahí donde se gestan las famosas comparsas o las famosas fiestas del 31 de diciembre en Atuntaqui. Entonces miren cómo ya en Atuntaqui se generaba cultura también. Recuerden que esto es un patrimonio cultural, las fiestas de Atuntaqui, ¿no? Pero resulta que en 1965 es un año fatídico para Atuntaqui, para el cantón Antonio Ante. Por problemas de producción, por problemas de carácter sindical, quisieron cerrar la fábrica los dueños. E imagínense lo que era dejar a más de 1000 personas sin trabajo.
No es el tema de esta ponencia, pero les digo que 2.500 anteños, obreros y familiares, le arrastran al gerente de esa época, José Vilageliu, ¿sí? Un catalán, este es José Vilageliu, el segundo de la derecha, le arrastran desde la fábrica hasta el parque de Tuntaqui. Y claro, los anteños en esa época nos ganamos la fama de chagras arrastradores. Yo cuando vengo al colegio acá en el año de 1975 a estudiar en Ibarra, lo primero que me dicen es, ya viene un chagra arrastrador. Yo no sabía ni por qué me dicen eso. Yo 12 años acá, de 12 años aquí estudiando en Ibarra, y ya recibía el apodo de chagra arrastrador. Pero claro, investigando eso, un poco me molestaba, pero también me daba orgullo, ¿no? Hay de aquel que se meta con un chagra arrastrador, le puede pasar lo mismo, ¿sí? Y los anteños empiezan a ganar esa fama. A más de un ibarreño le fue mal cuando osaba tener una novia en Atuntaqui en esas épocas. O sea, imagínense lo que les pasaba. Pero bien, viene una crisis tremenda en todo el cantón, porque se cerró la fábrica. Después de la muerte de Vilageliu, se cerró la fábrica. Y la gente se queda sin trabajo. Un año en el que inclusive tuvieron que intervenir, organismos internacionales para dar de comer al pueblo anteño, porque se quedaron sin trabajo. Pero la creatividad, el impulso, ese ímpetu del anteño, hace que al estar sin trabajo se vuelve creativo. Y dice, si estoy sin trabajo, lo menos que puedo hacer es algo relacionado a lo que yo hacía antes, es decir, como obrero de la fábrica. Y empieza a gestarse la industria textil en el cantón Antonio Ante. Y de a poco viene consolidándose hasta ser lo que hoy es Atuntaqui, el referente nacional de la industria textil. ¿Sí? Se estima que hay más de 1.500 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, que dan trabajo a todo el pueblo anteño y a sus alrededores. Es la única ciudad del país que tiene, aunque no lo crean, 0 desocupación. Pero bien, esta crisis socioeconómica fue muy fuerte, como les decía, y luego vino un proceso de reivindicación también en el que los anteños hacen movilizaciones hasta que se les dé la amnistía a los trabajadores, porque claro, cogieron presos a muchos trabajadores, muchos huyeron de Atuntaqui, y en el 67 les dieron la amnistía, y quienes se oponían de paso a la amnistía era León Febres Cordero y el papá de Nebot, ¿sí? Porque eran en esa época asambleístas, y como los dueños de la fábrica eran primos de León Febres Cordero, imagínense lo que les pasó a los obreros, esa persecución que tuvieron. En el 67, como les decía, se reabre esta fábrica. La cooperativa de Atuntaqui, la famosa cooperativa Atuntaqui, que está en todas partes del Ecuador, nace también en la fábrica, ¿sí? Nace en la fábrica en el año de 1967. Se hacía desfiles de modas con damitas de Atuntaqui, con chicas de Atuntaqui, y en 1997 viene el cierre definitivo. Ya tenían poquísimos trabajadores, no llegaban ni a 20 trabajadores. Viene el cierre definitivo, se cierra la fábrica y la fábrica queda abandonada. Miren cómo quedó la fábrica, ¿sí? Miren cómo quedaron los diferentes departamentos, total abandono, y empezaron a robarse todas las máquinas. ¿Saben para qué? Para vender a las fundidoras. Se empezó a robar porque estaba en manos del seguro la fábrica, porque les embargaron a los dueños. Miren, el área de planchado. Y se estaba perdiendo un gran patrimonio que tenía, un gran patrimonio cultural que tenía la provincia y el país, no solo Atuntaqui. Y resulta que yo me pongo a escribir la historia desde el año 2005, con mis propios medios. Como les dije, me demoré alrededor de 3 años. Me vació el bolsillo esa investigación, pero me llenó el corazón. Cuando en el año 2008 convocamos a una fotografía a los ex trabajadores, que son estos, ya viejitos, todos pasaban de los 80, 90 años. No nos dejaron entrar al seguro. El seguro, perdón, no nos dejó entrar a las instalaciones de la fábrica. Y se me fueron las lágrimas.
Pero bueno, nos entramos a la fuerza. Nos entramos a la fuerza. Y estos mayorcitos, estos viejitos, se pusieron en sus máquinas. Porque ahí pasaron toda la vida. Se les fue las lágrimas. Nos pidieron que recuperemos la fábrica. El alcalde de esa época, el alcalde de, bueno, en el año 2001, Tocayo Yepes, el alcalde, ya lo declaró como patrimonio. Luego, el alcalde de esa época, Richard Calderón, presenta un proyecto de recuperación de la fábrica. Y me piden que plantee yo un modelo de gestión turístico, cultural, productivo. Y no me voy a meter en el tema de la matriz productiva porque ya les voy a decir que cómo se relaciona la fábrica con la matriz productiva. ¿Sí? Y se crea la sinergia que ya se hablaba acá hace un momento, los compañeros que me antecedieron en la palabra. No quiero recalcar en el concepto de sinergia. Pero resulta que se declara compromiso presidencial a la reconstrucción de la fábrica. E interviene el Ministerio de Turismo, interviene el Ministerio de Cultura, interviene el gobierno provincial, interviene la CENESID, interviene el gobierno autónomo descentralizado de Antonio Ante, y por supuesto Cultura, y deciden recuperar, decidimos recuperar, y empieza un proceso de reconstrucción de la fábrica, con una inversión en 4.5 hectáreas, con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Porque el gobierno ecuatoriano, el gobierno municipal, todos sus alcaldes, y yo creo que hasta de seguro hasta el actual, decían que era necesario, y totalmente convencido yo también, que era necesario recuperar nuestra identidad sobre la base de lo que era la fábrica Imbabura. Pues recuperemos nuestra historia, porque no entendemos un pueblo que no sepa de dónde viene. El pueblo que no sepa de dónde viene difícilmente sabrá hacia dónde va. Yo creo que esto tienen que saber los jóvenes, tienen que leer la historia de cada uno de los pueblos, tienen que leer la historia del Ecuador. No les digo que dejen de aprender de historias americanas en películas americanas, pero paralelamente lean lo que es nuestra historia, lean nuestra, empodérense con nuestra identidad. Y recuperamos esta fábrica. Obviamente, sobre la base de una empresa pública, creamos la empresa pública, me pidieron que sea el gerente que gerencie para la reconstrucción de esta fábrica. Y todas estas actividades económicas, todos estos productos y servicios ofertamos en la fábrica, y entiendo siguen ofertando. Y esto sí, ya es la práctica del cambio de la matriz productiva. Insisto, no quiero ser teórico, no quiero ser dogmático, yo vine a contar una historia real, no filosofía. Y miren lo que dice la misión en el modelo de gestión que planteamos. Somos la empresa pública Fábrica Imbabura que desarrolla integralmente la cultura, el turismo y la productividad, ofreciendo al visitante nacional e internacional un museo que revaloriza la historia, cultura local, un centro de convenciones y eventos funcional y acogedor, un área gastronómica de comida nacional e internacional, una plaza de exhibición y ventas de las artesanías locales y un centro de fomento productivo que brinda apoyo a todos los sectores productivos con un modelo de gestión que coordina esfuerzos públicos, privados y comunitarios para promover la sustentabilidad del desarrollo territorial. Aquí está todo lo que es matriz productiva. Y ya les voy a explicar los servicios que planteamos. No me voy a quedar en organigramas y todas esas cosas, pero básicamente decirles que sobre la base o bajo el directorio, obviamente estaba la gerencia y el centro de fomento productivo. Esto es como propusimos que se trabaje. Este modelo de gestión hacía que se trabaje sobre la base de objetivos. Cada objetivo lo transformamos en macroprocesos, cada macroproceso en diferentes procesos. Estos a su vez de subprocesos nos planteamos metas, nos planteamos indicadores y medios de verificación de toda esta gestión productiva, cultural, turística que teníamos que desarrollar. A manera de ejemplo, estas láminas. Pero bien, ¿cuáles eran los portafolios de servicio que planteamos ahí en la fábrica? Un museo interactivo. La CENESID dijo, yo les pongo un museo interactivo. Montamos un museo interactivo. Y yo ventajosamente también venía de la CENESID, porque antes de estar en la fábrica fui director de educación superior.
Y logramos que en una primera instancia la CENESID ponga ahí toda la muestra Da Vinci, porque dijimos, era un museo tan grande, 10.000 metros cuadrados, con seguridad el más grande del país, y dijimos, hagámosle no un museo, sino 4 museos. Este museo interactivo, que estaba con la muestra Da Vinci, ahora tiene otra muestra porque la idea es, o era, de que sea cambiado permanentemente los elementos museísticos para que el turista no es que vaya una sola vez, sino que vaya varias veces. Un museo del sindicalismo porque ahí se gestó los movimientos sindicales de la provincia y del país. ¿Sí? Y era necesario que las nuevas generaciones valoren, aprendan, conozcan de todos estos sacrificios que hicieron estos sindicalistas en función no solamente de la fábrica, sino de toda la clase obrera imbabureña y ecuatoriana. El tercer museo, dijimos, es necesario también poner un museo histórico-cultural que dé fe de lo que era Imbabura y Atuntaqui, especialmente antes de la construcción de la fábrica, es decir, de la época de arrieros. Mi bisabuelo fue arriero, mi abuelo fue arriero, ¿sí? De la época aborigen, de la época prehispánica, de la época colonial. Este es el tercer museo. Y el cuarto museo, que es el más grande, el Museo de la Industria Textil, donde se recuperó la mayor parte de maquinaria, ¿sí? Se intervino a todas las máquinas y es una espectacularidad ahora. Pusimos robots, hay como 4 robots, ¿sí? Pusimos muchos elementos interactivos de tal forma que el turista que vaya, el visitante, el niño, el joven, no solamente que aprenda, sino que se transporta en el tiempo y se emociona viendo esa fabulosa historia. Se da seminarios, talleres. ¿Por qué? Porque tenemos 5 salas para este tipo de eventos. Una que tiene capacidad para 500 personas y 4 que oscilan entre 80 y 150 personas. Conferencias, esta es la bodega de algodón, congresos. Este es el Teatro Auditorio, uno de los mejores teatros auditorios que tiene el país, y no lo digo yo, lo dijo la Sinfónica Nacional, porque tuve el agrado de traer en 2 ocasiones a la Sinfónica Nacional, y me dijeron, por diseño y por acústica, es el mejor teatro del Ecuador, 480 personas de capacidad. Eso es importante, traer cultura, ¿sí? Traer cultura, o sea, perdón que diga de esta manera, a veces en Atuntaqui por este desarrollo económico que tuvo, se centraron mucho en lo material y había que rescatar esos elementos culturales, había que rescatar. O sea, no entiendo un desarrollo económico sin un desarrollo cultural. Más cultura, menos tecnología, a veces es bueno pensar de esa manera. Desfiles de modas y pasarelas. Yo también voy por la 4ª lámina recién. Si alguien quiere casarse, nosotros ofrecíamos bodas, matrimonios, divorcios. O sea, no había nada más hermoso que hacer un casamiento, un bautizo entre máquinas textiles. Shows artísticos. Recuperamos la casa de gerencia para hacer un restaurante hermosísimo. Un restaurante hermosísimo. ¿Sí? Cafetería, una plaza artesanal, y aquí también es un elemento cultural y cambio de matriz productiva. Conjuntamente con la Cooperación Técnica Belga, hicimos una consultoría para seleccionar a los 33 artesanos más representativos de la provincia. Porque, con el permiso de los otavaleños, no quería que se transforme en una plaza de ponchos de Otavalo. Más bien quería que sea la esencia de que se produzca y se socialice todo lo mejor de la artesanía ibaguereña. Seleccionamos a los 33 mejores artesanos. Y la Cooperación Técnica Belga, además de eso, nos daba financiamiento para promotores culturales, de tal forma que se hagan shows artísticos paralelos a esos. El Ministerio de Turismo nos dio las carpas donde deberían estar los artesanos vendiendo sus productos, más aún cuando sabíamos que el tren iba a pasar por ahí. Y ya está el tren, ya está terminado totalmente. Éramos la única fábrica que tiene el tren incluido, ¿no? Y se esperaba que alrededor de 300 turistas por día vayan allá. Entiendo, hay demoras en el tren. Expoferias, tuve la oportunidad de meterme en un campo que no era mi campo de acción. Organicé hace 2 años, cuando estuve de gerente, ya la Expoferia de Atuntaqui desde la empresa pública Fábrica Imbabura, ¿sí? Almacén de souvenirs, oficina de información turística, el Ministerio de Turismo se comprometió a eso, y un centro de fomento productivo que tenía
o que tiene factoría creativa, es decir, la idea era que ahí también se diseñe la nueva tendencia de la moda de la industria textil, porque Atuntaqui era un poco copiar los diseños de la industria ya establecida a nivel internacional o internet, pero la idea fue crear una factoría creativa donde se diseñen modelos propios para los anteños y para la industria textil de la región. Laboratorio de calidad de textiles, un laboratorio que el INE nos daba la potestad y el aval para dar certificaciones de etiquetado, de calidad de telas, etcétera, un soporte productivo, obviamente hay mucha maquinaria, capacitación y asistencia técnica a la industria textil en general, y el Instituto de la Industria Textil y del Cuero hicimos un convenio de tal forma que pretendíamos de que el Instituto de la Industria Textil y del Cuero, que tiene base en Cotacachi, el ala de industria textil tenga en la fábrica, porque se daban las condiciones. Bueno, otros componentes. ¿Y saben qué hicimos? El feo del centro soy yo. Como se nos estaban robando toda la maquinaria que sobró de lo que no pudimos recuperar, las madrugadas entraban estos chatarreros y se nos robaban, dije, no, hay que seguir haciendo cultura. Y le contacté a un escultor de acá del país, Naranjo, y miren lo que nos diseñó. Esta escultura representa el resurgir del obrero, el resurgir de la fábrica, el resurgir del pueblo anteño como el ave fénix de las cenizas, de la decadencia de este problema socioeconómico que tuvo en el año 67. Estos son los primeros chicos trabajadores con los que iniciamos la empresa pública y claro, luego tuve el agrado desde el auditorio de inaugurar la fábrica con el presidente de la República, que fue quien apostó a este proyecto productivo. Obviamente, con los cambios políticos, y con el mayor de respetos y buen augurio a la nueva administración, una vez que inauguré, al siguiente día puse mi renuncia porque había que dar paso a una nueva administración pública municipal a la que le dejamos el trabajo hechito y que se siga un modelo de gestión que entiendo con seguridad sabrán salir adelante sobre la base de ese modelo de gestión. Este es el caso práctico de cultura, de productividad, de identidad, de rescate de lo nuestro.